Un cordial saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión un estudio muy interesante, un estudio de Mariología, sobre un tema que ha causado mucha controversia en las redes sociales, más que todo a raíz de unos estudios personales, como siempre he dicho yo, una posición muy mía sobre María, nuestra madre, la madre de Jesucristo, como María, madre de dolor. Esa de pronto siempre ha sido la premisa que yo he querido plantear. A algunos les ha parecido cansón. Bueno, de todas maneras, siempre lo he dicho, estos videos son públicos. El que no quiera, pues simplemente no los mire. El que quiera de pronto conocer o profundizar un poco más, pues puede seguir esta serie, porque lo interesante del caso y lo que mis amigos han podido observar es que cada vez que toco ese tema, doy más información, amplío un poco más el panorama y sobre todo pues a raíz de mirar también una María, como he dicho yo, un poco más humana, una María no a veces tan divina como a veces muchos católicos en su pobre teología de la fe del carbonero no alcanzan a distinguir o a hacer un discernimiento en lo que realmente es María en la historia de la salvación. Me causó mucha curiosidad y vi con mucho interés un video que publicó en días pasados, no hace muchos días, un apologista, creo que es converso al catolicismo, el señor José Plasciencias, en su canal, que tiene un canal en YouTube. Una persona que se dio a conocer gracias al padre Luis Toro, que tiene muchos suscriptores, que hace videos muy interesantes, pero que también me da la impresión de que este tipo de apologistas, laicos, como es por ejemplo el caso también como de Rafael Díaz y otros por el estilo, ya se sienten muchas veces como pavos reales y piensan que lo que ellos dicen ya es como la voz oficial de la Iglesia Católica. Y eso lo digo a raíz de que en el video que titula, un video muy largo me parece a mí, un video de casi 1 hora 40 minutos, un video demasiado pesado con mucha información, sobre él defendiendo la posición con otro apologista, creo que es panameño, el señor Eric Barba, decía que María había tenido un parto sin dolor. Ahora, lo importante y lo que de hecho parece ser, no lo voy a decir, pero parece ser que hicieron algunas alusiones indirectas a mi persona, porque yo creo que he sido la única persona, sobre todo en Facebook y en YouTube, a nivel pues de estos medios de comunicación, que ha tenido pues esa postura y la ha dado a conocer de una manera reiterativa y muchas veces también a manera de debates, de entrevistas o estudios personales. Entonces hacían algunas referencias que en mi parecer tenían o mucha relación directa con lo que yo había dicho. Y decía este señor José Plasencias, él decía, iniciando el video, lo cual pues me causó mucha impresión, él decía que María, parto sin dolor, decía, esto es una verdad de fe. Y eso me parece un poco exagerado este señor, porque con todo el respeto que merece, él no es la voz oficial de la Iglesia Católica. Un simple apologista de las redes sociales, que haya tenido ya muchos suscriptores, él no puede declararse como que lo que él dijera ya es una voz oficial. Y eso sí, está engañando a la gente, está engañando al pueblo católico, porque eso no es así. O sea, el decir eso, esa afirmación, si eso viniera del Papa Francisco, si eso viniera del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, o una Comisión Teológica Internacional Católica, o una facultad de Mariología, uno podría pues tener un criterio propio. Pero que le diga un simple apologista, por más que tenga pues muchos suscriptores, y da a entender de que lo que él está diciendo ya es una declaración oficial de la Iglesia Católica, eso es especulativo y eso me parece a mí muy temerario, porque él hicieron toda una disertación sobre lo que es el magisterio ordinario, citaron magisterio pontificio, pero de mucho tiempo atrás, y lo curioso del caso es que estos dos apologistas no citan lo que debe ser actualmente la posición oficial de la Iglesia Católica, porque estas cuestiones de orden teológica, a medida que el Espíritu Santo va soplando su acción santificadora a través de todos los tiempos, desde el mismo Pentecostés hasta nuestros días, por lo tanto es importante. Yo no puedo hacer un estudio de Mariología y quedarme solamente en unos concilios o en unas definiciones a nivel de catecismo de hace muchos siglos atrás. No, yo necesito mirar a ver cuál es la posición oficial del magisterio eclesiástico en nuestros días. Entonces, por ese lado me parecía que sus posiciones personales de ambos apologistas era como si ya fuera, no hubiera nada más que refutar,
o no hubiera nada más que agregar, y eso es completamente falso. Yo a este señor apologista, José Plasencias, que le mando un saludo muy cordial, me di a la tarea, cuando vi su video, hice una invitación, me gustaría tener un compartir a manera pues de fraternidad, él como apologista y yo como teólogo, licenciado de la Universidad Pontificia Javeriana sobre este tema, porque cada uno daría su posición personal, porque eso es lo que yo siempre he dicho. Yo nunca he dicho ni que estoy por encima de los papas ni los doctores de la iglesia, no, doy mi posición personal y nunca he caído. No se me ha podido acusar de hereje, ni de blasfemo, ni nada de esas cosas. Pero entonces el señor José Plasencia no quiso y de hecho le mandé a su inbox ese mensaje. Hoy también le mandé la invitación al video que iba a hacer y bueno, a ese contestar. Entonces eso es lo que uno a veces piensa, de que si hacen toda esa serie de investigaciones de un video de 1 hora 40 minutos, realmente él puede defender su postura. Sobre todo porque, aunque pueda parecer muy simple, el que María ha tenido dolor o no dolor, es algo que todavía la Iglesia Católica no ha definido. Y eso usted puede hacer todas las disertaciones, todas las catequesis, todos los estudios bíblicos y teológicos. Pero ya atreverse a decir como este señor, como si fuera una voz oficial, un simple laico converso al catolicismo, como digo yo, que se hizo famoso a raíz del padre Luis Toro, decir él de una manera tajante, de que el que niegue eso, porque yo entender de que si no eran herejes todos los que nieguen eso, porque no es solamente mi persona, hay muchos otros teólogos y también sacerdotes que también piensan que María tuvo un parto con dolor y eso no afecta para nada ninguno de los dogmas relacionados con ella, ni la Inmaculada Concepción, ni su maternidad divina, ni la virginidad perpetua de María. Entonces, por ese lado, esa es la introducción que yo le voy a hacer al señor José Plasencia. Yo vi el video 2 veces y como le decía, curiosamente, lo que debería hacer ellos, esos apologistas que se creen tan ortodoxos, tan de sana doctrina, es citar documentos oficiales de la Iglesia Católica de este tiempo, cosa que ellos no hacen. ¿Por qué no hacen? Porque no les conviene, porque saben que la posición de la Iglesia Católica sobre ese tema ya actualmente es muy abierta, da mucha libertad sin desviarse del dogma, en el cual pueda tener una posición favorable o una posición no favorable en cuanto a ese momento tan extraordinario como iba a ser el alumbramiento de nuestro Señor Jesucristo. Y debería, que ellos hacen mucho énfasis, estos dos apologistas, claro, respetuosamente les estoy haciendo esta exhortación. De hecho, al señor José Plasencias lo etiqueté por si después quiera contestar, si quiera que después hagamos un video, con mucho gusto yo estoy dispuesto a hacerlo, para que cada uno de sus planteamientos, o si quiere contestar todo lo que en este video voy a hacer. Entonces ellos daban mucha importancia al catecismo de Trento, un catecismo que viene pues de la época de la Contrarreforma, hace pues más de 5 siglos, pero no citaron ellos dos lo que debió haber sido el Concilio Vaticano II. O sea, citan el Concilio de Trento, pero no citan el Concilio Vaticano II, y dicen ellos, a manera personal, porque eso no lo pueden probar, de que es el mejor concilio en la historia de la humanidad, de los 21 concilios en la historia del cristianismo. Eso es completamente falso. Los teólogos, las personas, los eruditos en la Iglesia Católica dicen que el mejor concilio a nivel de documentos, a nivel de erudición, a nivel de profundización en la fe, de lo que debe conocer un católico, es sin lugar a dudas el Concilio Vaticano II, en sus constituciones, en sus declaraciones y en su decreto. O sea, a mi parecer también yo creo que el Concilio de Trento en su momento fue muy importante, pero actualmente en la situación de la Iglesia, en la universalidad de la Iglesia, en la relación de la Iglesia con la Iglesia ortodoxa, con el cristianismo de la Reforma Protestante, con el mundo moderno, la importancia de la Constitución Dei Verbum sobre las Sagradas Escrituras, sobre los medios de comunicación, sobre el pensar de la Iglesia Católica de la ciencia moderna. Y eso que estamos hablando de un concilio de hace más de 60 años, porque se inauguró en el año 1962 con un Papa Santo, San Juan XXIII, y fue clausurado 3 años después, en el año de 1965, por otro Papa también ya santo, elevado a los altares, que es el Papa Pablo VI. Bien, entonces yo sí me apego también, como hacen ellos, evidentemente, vuelvo a decir, es una posición personal, a lo que dice el Concilio Vaticano II sobre lo que es lo que los padres conciliares de aquel entonces definieron sobre lo que es la virginidad de María, que está en la Constitución dogmática, la primera Constitución, Lumen Gentium, numeral 63. Dice María como virgen y madre, tipo de la Iglesia. Esto es lo que ellos debieron haber hecho. ¿Por qué? Porque es el pensar de actuar de la Iglesia Católica.
citar otros concilios, citar otras declaraciones de hace muchos siglos atrás, deja a la persona que está mirando sus videos con una no muy clara la idea, porque entonces, ¿qué ha pasado últimamente? Dice, numeral 63, la Santísima Virgen, por el don y el oficio de la maternidad divina, con que está unida al Hijo Redentor y con su singularidad, gracia y dones, esta unidad también íntimamente a la Iglesia. La Madre de Dios es tipo de la Iglesia, como ya enseñaba San Ambrosio, a saber que el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo, porque en el misterio de la Iglesia, ¿con qué razón también es llamada Madre y Virgen? La bienaventurada Virgen María la precedió mostrando en forma eminente y singular el modelo de Virgen y de Madre. Pues creyendo y obedeciendo, engendró, ahí el término genetéis, engendrar, o sea, dar vida, en la tierra al mismo Hijo del Padre, y esto sin conocer varón, o sea, sin semilla humana, sin semen humano, eso ya lo sabemos, por obra del Espíritu Santo, como nos dice las Sagradas Escrituras, fuente primaria, dice, de varón por obra del Espíritu Santo, como una nueva Eva, presentando fe sin sombra de duda, no a la antigua serpiente, como fue la primera mujer, sino al mensaje de Dios por medio del ángel Gabriel, obediente. Por eso le dijo María, he aquí la esclava del Señor. Y miren lo que dice el Concilio Vaticano II, dice, dio a luz, y vamos a ver si los padres conciliares hacen así referencia, como estos dos apologistas querían dar a entender, de que ya eso, magisterialmente hablando, de forma pontificia o en el de concilio, ya es una verdad de fe que María tuvo un parto sin dolor. Falso, no hay necesidad de llegar a esos extremos. Dice el Concilio Vaticano II, dio a luz al Hijo, a quien Dios constituyó como ¿qué? Como primogénito, o sea, el primero, entre muchos hermanos, como dice la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 29, protogenes en griego, protogenes, esto es, los fieles a cuya generación, educación, cooperan con amor materno. Entonces, vemos bien cómo los padres de la iglesia, esa cuestión de que si fue ese ambiente tan sobrenatural como muchos de esos apologistas han querido entender, citando a veces a los padres de la iglesia, y algunos magisterios pues ordinario, porque no es extraordinario, eso lo tocaron, pero así muy levemente, muy sutilmente, debían de haberlo hecho, porque todas las declaraciones que dieron ellos, tanto declaraciones del Concilio de Trento, o el Catecismo de San Pío X, que aquí lo tengo, ahorita lo vamos a mirar a ver, o declaraciones a veces de algunos papas a nivel personal, es importante, eso es respetable, eso tiene peso, y unánimemente, claro que sí, eso sí podemos decir, no unánimemente, pero sí en gran mayoría, la tendencia es a creer que María tuvo un parto sin dolor, pero eso no está definido dogmáticamente. En el Concilio de Letrán, que definió estas cuestiones, simplemente dice que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto, sin presencia humana, que su integridad quedó nuevamente como tal, porque era la consagrada al Hijo de Dios. Y yo siempre he preguntado, si eres tan importante, o si es tanto de peso pensar que fue un parto sin dolor y de una manera sobrenatural, debió haber sido quedado registrado en la definición dogmática como tal, pero no se ha hecho. Entonces, por eso es que a manera especulativa, cualquier teólogo pues, o cualquier persona que estudie estos temas puede también dar su posición personal, que es lo que yo estoy haciendo. Entonces, mire bien que yo empiezo este video con lo que es el Concilio Vaticano II, que es lo que debieron de haber hecho ellos, y no, simplemente se fueron ya, como saben que no les conviene, como saben que esto no va muy de acuerdo al pensar de ellos. Entonces, todo el video de ellos sobre declaraciones muy antiguas, también importantes, pero que no es el pensar, que no es la posición oficial en este último tiempo. Ahora, otra cosa que me pareció exagerado, que no tiene nada que ver, porque ya pasan a orden teológico, dicen, por ejemplo, de los jansenistas, es una corriente herética en Europa del siglo XVII, siglo XVIII, y dan a entender de que relacionan ellos con la purificación de María. O sea, en el texto lucano, que es donde nosotros, y eso yo ya, por eso es que no quiero tocar temas que ya toqué anteriormente, donde dice, por ejemplo, que María abrió matriz. Este señor José Plasencias trató de hacer un acomodamiento a ese texto, es simplemente sencillo. El mismo Lucas dice que cuando estaban en el momento, Lucas 2, de María, de la
finalización de su parto dio a luz a Jesucristo. ¿Cómo? Como dice después en la presentación, abriendo matriz, que es el proceso natural de toda mujer. Sobrenaturalmente, sabemos que es por obra del Espíritu Santo y que su integridad permaneció como tal. Entonces, eso también a tratar de restar importancia, sobre todo a lo que dicen en los originales o los textos más antiguos sobre el texto de Lucas, eso también es especulativo y es tratar de forzar la posición personal para así pues darla a conocer a la opinión pública. Ahora, ellos, si vamos a mirar, porque ellos citan mucho el concilio, el catecismo de Trento y también el catecismo de San Pío X, y vamos a cotejar esos dos catecismos con el catecismo actual, un catecismo universal, que es el catecismo que fue mandado a hacer en el año de 1992 por el Papa San Juan Pablo II. Vamos a mirar esos dos acontecimientos, lo que habla del nacimiento y de la presentación. Eso es lo del jansenista, porque ellos dan a entender que María fue a la purificación solamente, y citan erróneamente el catecismo de San Pío X, porque María no está obligada a cumplir la ley, sino solamente por sola, dan a entender una apariencia solamente, o solamente de acuerdo a la normativa de aquel entonces, pero eso no está claro. El mismo de que María haya tenido un parto sobrenatural, eso no lo dice Lucas en ningún momento, y da a entender todo lo contrario, que la presentación de Jesús fue porque evidentemente una niña de 16 años, su primer embarazo, debió haber sido con dolor, que es lo más común, es lo que más altamente porcentaje puede uno mirar desde la ciencia moderna, de lo que son los médicos ginecólogos y obstetras. Por el mismo cuerpo, una niña no estaba diseñada todavía para la maternidad, como puede ser una mujer de pronto unos 25 años. Esa también es una razón que hay que tener en cuenta, que para esa época, hace unos 5 o 6 siglos atrás, o mucho antes, en la época de los padres de la iglesia, esa información no se tenía. Entonces, eso también yo invito al señor José Plasencias y al señor Eri Barbas para que también investigue esta cuestión. O sea, cuando se presenta Jesús en el templo, y yo te lo dije también en un video pasado, por eso es que no quiero volver a lo mismo, de la Vulgata Latina de Félix Torres Amat, dice la versión que fue porque María tenía inicialmente por María y también por su hijo. O sea, la presentación era tanto por la madre como su hijo primogénito, o sea, involucrar a los dos. No da ninguna referencia a Lucas de que era solamente por cumplirnos, sino porque en realidad dice al final del texto, después del diálogo con Simeón, que cumplido todas las observancias de la ley de Moisés, cumplido todo, tanto para la madre como para el hijo, subieron otra vez a Jerusalén. Eso es lo que uno puede deducir exegéticamente del texto de Lucas por inspiración divina, y se llama esa ciencia inerrancia. Entonces, vamos a mirar a ver, porque yo, a diferencia de todos los demás apologistas, yo sí puedo mostrar, José Plasencias utilizaba muchas diapositivas muy interesantes. Los otros apologistas sabemos que son googleros 100%. Biblioteca personal aquí tengo. Catecismo Mayor de San Pío X. No creo que muy pocos apologistas pueden darse este lujo de tener esta joya aquí, como dice. Catecismo de San Pío X. Aquí está. Otra vez. Catecismo de San Pío X. Y dice acá, según las normas del Catecismo de Trento. Entonces vamos a mirar a ver, porque en físico, veamos a ver esos dos pasajes que nos dice el Papa San Pío X en aquel entonces. Eso fue en el año 1905, o sea, estamos hablando de 115 años, o sea, ya la posición teológica ha cambiado mucho. De hecho, por todas las buenas intenciones que tuviera este Papa, Giuseppe Melchior Sarto, así se llamaba, un Papa de origen muy humilde, un Papa de los altares. Él, cuando fue sacerdote rural, gustaba mucho hacer catequesis a los niños, por eso su catecismo, pero es un catecismo muy básico, es un catecismo muy sencillo, es un catecismo teológica como puede ser, y que cualquier estudioso de la materia puede mirar lo que es el actual Catecismo Universal de la Iglesia Católica. O sea, en cuanto a erudición bíblica y teológicamente, en cuanto al Catecismo Mayor de San Pío X al Catecismo de San Juan Pablo II, tiene mucho más credibilidad, tiene mucho más peso. Todo lo que es, no es sino que usted mire al final el catecismo de la Iglesia Católica, todas las citas que hablan de los doctores de la Iglesia, de diferentes sínodos, de diferentes bulas papales, aquí mismo lo dice, documentos pontificios, y también toda la cantidad de citas que trae de lo que es tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento. O sea, vamos a ver, mire, todo de aquí para acá, o sea, casi unas 20 páginas son citas de los redactores de este catecismo. De hecho, yo lo he hecho muchas veces,
que quien estuvo detrás de todo eso, coordinando el catecismo por mandato del Papa San Juan Pablo II, fue la mayormente eruditamente hablando, teológicamente, que fue el cardenal Joseph Ratzinger, que para aquel entonces era el prefecto para Congregación de la Fe. Eso a manera de preámbulo, sin desmeritar, claro, el catecismo de San Pío X, pero no hay punto de comparación. Cualquier teólogo, cualquier sacerdote, cualquier erudito de la materia va a saber de que el catecismo de San Juan Pablo II es mucho mayor. Ahora, veamos a ver lo que nos dice, ahora sí, en la página 307, sobre María siempre virgen. Y eso también lo citaron los dos apologistas. El pensar que también es, porque yo nunca he descartado que también, posiblemente, también todo lo que es el parto de María haya sido también de una manera sobrenatural, como dicen muchos místicos, santos y padres de la iglesia, como un rayo de luz atravesando un cristal, y que haya sido sin dolor. O sea, eso cada quien pueda tener su posición personal y también es muy respetable. Que es la que aparece aquí en este catecismo. Dice: María fue virgen en el parto. Dice así: como del seno de la aurora se levanta esplendoroso el sol, como el rayo penetra por el cristal sin romperlo, como la plácida estrella emite su resplandor y la rosa su perfume. Mire poéticamente como habla el Papa San Pío X, conservando su integridad, así del seno de María salió el Salvador. ¿Sí? Sin dolor de la madre y sin ultraje de su virginidad. Isaías no separa a la virgen que concibe de la virgen que da luz, porque el parto debe seguir la naturaleza de la concepción, haciendo referencia a Isaías 7:14. Ese Virgo conciete pare filium. He aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo. María pura y sin mancha antes del parto, pura y sin mancha permaneció después de su maternidad. El milagro que guardó su virginidad en el día de la encarnación no hubiera tenido sentido alguno ni fin si hubiera cesado en el momento del nacimiento. Muy bonito, muy interesante, muy poético, pero evidentemente vemos que no tiene esa profundidad bíblica y teológica que para el hombre del siglo XXI necesitaría saber para dar razón de nuestra fe, para dar razón de nuestra esperanza. Ahora, veamos también, porque aquí sí, cuando ellos citaron el señor José Plasencias, ese otro momento de lo que es la presentación de Jesús en el templo. Decía él, citando también en una diapositiva, decía que María no estaba obligada a la purificación, citando el Catecismo de San Pío X, aquí lo tengo, aparece en la página 322 y no corresponde a lo que él dice. Yo por lo menos lo tengo en físico, porque dice aquí, la ley de la purificación. Esa era la ley que 40 días después María presentó a Jesucristo en el templo. Dice, esa ley que llevó al templo al hijo primogénito de la Virgen Santísima, había otra que tocaba a la madre, tanto para la madre como para el hijo. Toda mujer hebrea que hubiera dado a luz a un hijo varón, pasaba 40 días después del parto, debía presentarse en el templo para dar gracias al Señor y ofrecer en sacrificio un cordero o una tórtola. ¿Y por qué? Porque, y eso estaba también desde el mismo Levítico y todo eso, ¿por qué? Porque había derramamiento de sangre. Eso también lo he explicado anteriormente, todo lo que significaba la sangre en esa misma concepción judía era una impureza de orden ritual, no era una impureza de orden moral, que es lo que trataba de dar a entender el señor José Plasencias con Eri Vargas, Barbas, o sea, no tienen ni esas cosas, porque la gran mayoría de apologistas piensan que la presentación de María fue solamente por cumplir y no realmente lo que había pasado, porque creen que el parto natural y con derramamiento de sangre lo hubiera hecho de una manera impura desde el punto de vista moral, y no es así, eso no tiene nada que ver, y han querido también relacionar eso con el dogma de la concepción de María Inmaculada, desde la concepción, su maternidad, y eso también dogmáticamente no tiene nada que ver. Ninguno de los dogmas marianos dice que María fue exenta de dolor, y eso también ya lo he explicado anteriormente, citando textualmente las declaraciones que aparecen en el Catecismo de la Iglesia Católica sobre esos tres dogmas: Inmaculada Concepción, maternidad divina y también la virginidad perpetua. Sigue diciendo el mismo Catecismo de San Pío X, que no era lo que decía el señor José Plasencias. Dice, los pobres podían ofrecer 2 tórtolas que vendrían a costar entonces de 25 a 50 centavos cada una, como aparece en Levítico 4, 8. María, nos dice el Evangelio, presentó la ofrenda a los pobres, como dice en Lucas 2:24. Con esta ceremonia quiso el Señor se recordase que solo Él era el autor de la fecundidad y la causa de su feliz resultado.
María, obediente a la ley, no te saben que dice obediente a la ley, no lo que estaba diciendo el señor José Plasencia, que era solamente porque no estaba obligada, todo lo contrario, no sé dónde sacó esa información. Vuelvo a repetir, página 323, María, obediente a la ley, acompañada de San José, cubriendo con el velo de su modestia y de su humilde las maravillas obradas por Dios, dichosa de pasar por una mujer ordinaria, como una madre cual las otras madres, nótese bien, cual las otras madres, después de 40 días del nacimiento de Jesús, se presentó al sacerdote y en sus brazos puso al niño. El sacerdote lo recibió, lo ofreció a Dios y lo restituyó a su madre. Eso es lo que dice oficialmente Catecismo Mayor de San Pío X, siguiendo las mismas directrices de lo que era de él, de forma física, como me gusta dar la información. Ahora, vamos a mirar esos dos momentos de este catecismo que tiene solamente una vigencia hace 28 años. Esta ya es la voz oficial. El catecismo San Pío X fue hace más de 115 años. Esto es lo que actualmente la Iglesia Católica me obliga a mí como un teólogo o como cualquier fiel a creer oficialmente hablando sobre esos dos momentos. Veamos a ver que aquí ya no habla ni que fue un parto sin dolor, ni esa atmósfera sobrenatural que da a entender San Pío X, porque este también es otro santo que lo mandó a hacer, San Juan Pablo II, otra visión, ya otra mentalidad, otra concepción teológica, y del templo que no tiene nada que ver, como muchos de sus apologistas han querido forzar el templo. María sangró, eso era imposible, porque Inmaculada, eso no tiene absolutamente nada que ver. Y que haya presentado al niño Jesús por esa impureza, nuevamente lo digo y puede cualquier persona estudiar, es de orden ritual, es de orden de la ley mosaica, no tiene nada que ver con su integridad física, ni su pureza, ni nada de esas cosas. La Iglesia Católica dice el misterio de la Navidad, numeral 525 y 526. Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre, como dice Lucas 2, 6, 7. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. Mire bien, en esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo, como aparece en Lucas 2, 8, 20, el coro angelical. La iglesia no se cansa de cantar la gloria en el litúrgico. Dice, la Virgen da hoy a luz al Eterno. Y mire bien, no especifica en este himno litúrgico que si fue sin dolor, en una atmósfera sobrenatural, no solamente dice eso. Y la tierra ofrece una gruta al inaccesible. Los ángeles y los pastores le alaban y los magos avanzan con la estrella porque tú has nacido para nosotros, niño pequeño, Dios eterno, como aparece en el Contaquión de Romanos de Melódico. En el numeral 526 también refuerza la idea, pero no especifican actualmente en este catecismo toda esa parte, como están haciendo dar a entender el señor José Plasencia, que decía que él daba como fe, él, a manera propia, de que María había tenido un parto sin dolor. Él, por encima del catecismo de la Iglesia Católica, por encima del Concilio Vaticano II, numeral 426, y esto estoy hablando del magisterio de la Iglesia para que no digan que soy un hereje, que soy un teólogo infiltrado, que por qué busco discordias con los apologistas católicos. Simplemente, como dice Jesucristo, la verdad nos hará libres. Dice también, hacerse niño con relación a Dios en la condición para entrar en el reino, Mateo 18, 3, 4. Para eso es necesario abajarse, como dice Mateo 23, 12. Hacerse pequeño. Más todavía es necesario nacer de lo alto en Juan 3, 7. Nacer de Dios, como dice en Juan 1, 13. Para hacerse hijos de Dios, Juan 1, 12. El misterio, nótese bien otra vez, vuelve a tomar en relación, el misterio de la Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros, o sea, se hace carne, sar en griego, como aparece en Gálatas 4, 19. Navidad, que viene del latín nativitas, nacimiento, es el misterio de este admirable intercambio. Y viene también otra antífona de la octava de Navidad que dice, oh admirable comercium, el creador del género humano tomando cuerpo y alma, nace una virgen, no especifica si es con dolor o sin dolor, y hecho hombre sin concurso de varón, que es lo más importante, obra del Espíritu Santo, nos da parte de su divinidad. Eso es lo que aparece oficialmente hablando en el catecismo de la Iglesia Católica, el último catecismo que yo como teólogo estoy obligado a creer y que aunque no invalida, como decíamos, aunque no invalida, permítame, ¿dónde dejé yo? Aunque no invalida el catecismo de San Pío X, este tiene mucho más peso, tiene mucha más
erudición bíblica y teológica y actual de la iglesia a nivel ya no de una simple opinión personal, no de un laico como es el señor José Plasencias a nivel de apologética o de mi persona, sino a nivel de magisterio pontificio. Eso es importante, disculpen, pero yo sí me doy la tarea de aclararlo. Quería hacerlo con el señor José Plasencias, pero como decíamos, el señor se acobardó, no quiso dar la cara, me dejó en visto en los dos mensajes. Bueno, entonces, y de hecho hacía tuviera otra posición contraria al de él, daba a entender que era un hereje, y eso no es así, y eso es lo que estamos tratando de demostrar en este video. De todas maneras, la invitación también está abierta por si de pronto quiere hacer también un diálogo fraternal con educación y cultura, y también analizar estas cuestiones. Ahora, el señor también, José Plasencias, hace mucho énfasis a lo que ya la suma teológica. Él habla mucho de Santo Tomás de Aquino. Sabemos que Santo Tomás de Aquino también hacía mucha referencia a San Roberto Belarmino, también un doctor de la iglesia, pero en ese pensar, como decíamos, hace más de 500 años atrás. O sea, ese no es el pensar actual de la iglesia católica, ya lo vimos, tanto en el Concilio Vaticano II, porque eso lo muestra oficialmente, eso ya lo vimos, tanto en el Concilio Vaticano II como en el Catecismo de la Iglesia Católica. Sin menospreciar lo otro, pero estamos hablando de que ya es una actualización teológica. Entonces él decía, el señor José Plasencia, que todo teólogo, bueno, hablando a nivel general, estaba obligado a estudiar lo que es la suma teológica, o sea, la obra cumbre de Santo Tomás de Aquino, que fueron todo, pues, donde él daba todo su saber. Se le conoce como el pastor, el doctor Angélico, un fraile dominico de la Orden de los Predicadores, murió muy joven, antes de cumplir los 50 años. La Suma Teológica, él la escribió entre los años 1265 y 1274, o sea, estamos hablando de lo que fue la Alta Edad Media. Entonces, porque él citaba mucho, decía que entonces en la Suma Teológica, este doctor de la iglesia, como muchos otros, hablan sobre la virginidad de María y hacen mucho énfasis a que fue sin dolor. Entonces vamos a mirar a ver, porque lo voy a mostrar en físico. Aquí tengo una de las principales obras de Mariología. Este es un tratado de Mariología de los mejores que hay, esto ya casi no se consigue. No creo que muchos de los apologistas lo puedan tener, y creo que tampoco se pueda descargar. Este es de una editorial muy importante, Biblioteca de Autores Cristianos Salavac. Es una editorial de mucho prestigio, española. Es de los mejores libros que usted puede obtener de Mariología. O sea, si usted quiere conocer realmente lo que se habla sobre María a nivel de la Iglesia Católica, tendrá que tener un tratado de estos. Entonces vamos a mirar primero lo que encontramos acá, cuando nos habla sobre todo de lo que es el dogma de la virginidad de María. Aquí aparece, hay unos apartes, está en la página 462, donde hace una corta referencia de lo que decía Santo Tomás de Aquino, porque el señor José Plasencias pues hace también mucho énfasis al pensamiento tomista en la escolástica aquel entonces. Pero vamos a mirar a ver. Dice razón teológica, numeral 5, de la parte de Cristo. En cuanto es el verbo de Dios, sabemos que es Jesucristo, pues como dice Santo Tomás, el verbo no solamente es concebido en el corazón o en el espíritu sin corrupción, sino que también sin corrupción procede el espíritu. Luego, para manifestarse que el cuerpo de Cristo era el cuerpo del mismo verbo de Dios, fue conveniente que naciera del seno incorrupto de la Virgen. O sea, aquí solamente en esta obra maravillosa hace referencia a la relación directa de la maternidad con María, aunque no especifica de que, como en otros pasajes donde dice también Santo Tomás de Aquino, que fue sin dolor. Pero de todas maneras es lo que aparece acá de manera, aquí yo lo subrayé, de lo que aparece de Santo Tomás de Aquino. Y yo no le quito crédito que lo que dijo el señor José Plasencia sobre esa cita que también de Santo Tomás de Aquino es importante. Pero yo he venido aclarando, y eso también, porque yo hago todos estos videos también para que el pueblo católico se instruya un poco, y siempre los invito, y no me crean a mí, investiguen, miren a ver si lo que yo he dicho es verdad o es mentira. Mire, todos los apologistas del garrote que sacudieron polvo y se rasgaron las vestiduras, como lo hizo Caifás, y me acusaron de hereje, de blasfemo, de falso teólogo. Nada, no pudieron probar, según hasta donde mi obispo, no pudieron probar absolutamente nada, porque no me he desviado doctrinalmente de lo que piensa el magisterio
de la Iglesia Católica sobre este tema de María. Pero quiero aclarar, porque yo he dicho también que yo no estoy obligado, ni yo ni ninguna persona, que todo lo que digan, por ejemplo, los padres de la Iglesia o los doctores de la Iglesia, o hacen declaraciones pontificias a manera de magisterio ordinario, diferente a lo que es magisterio extraordinario. O sea, magisterio extraordinario es la definición teológica como tal del dogma. Y eso ya lo he dado yo muchos videos atrás del mismo catecismo de la Iglesia Católica, por lo tanto, no lo voy a citar ahorita porque no se trata de volver a repetir lo mismo. Lo que sí quería también aclararle al señor José Plasencias, y es que no todo lo que dijo San Agustín, ni los padres de la Iglesia, ni los doctores de la Iglesia sobre María es voz oficial de la Iglesia. Eso yo también quiero aclararlo, y no es que obraron de mala fe. Por ejemplo, en otro dogma que también va muy ligado, porque muchos de esos apologistas han querido dar a entender que como, y él también dio a entender, José Plasencias también habla mucho como María la nueva Eva, entonces dan a entender especulativamente, sacando el protoevangelio de Génesis 3:15 y haciendo referencias al 16, que María, por ser la nueva Eva, su parto fue sin dolor, mientras que Eva, como la primera mujer de pecado, tiene parto con dolor. Y eso es especulativo porque eso la Iglesia Católica nunca lo ha querido definir. Y cita mucho lo que es la Inmaculada Concepción. Resulta, si el señor José Plasencia no conoce, yo aquí le voy a informar, le voy a instruir, ya que no quiso pues que quisiéramos compartir, que hubiera sido muy interesante, que si vamos a hablar lo mismo que decía él, de que todo teólogo está obligado, la suma teológica, no todo lo que diga la suma teológica es dogmáticamente hablando la voz oficial de la Iglesia. Porque resulta que Santo Tomás de Aquino, como muchos otros grandes lumbreras del pensamiento teológico, no alcanzaron a percibir, o la idea que tenían ellos de la Inmaculada Concepción no es la voz oficial de la Iglesia Católica. En este mismo libro, porque estoy utilizando pues material en físico para que no digan que es mi posición personal, otra vez el mismo, dice Tratado de la Virgen María, aquí dice, de Biblioteca de Autores Cristianos. Es un libro pues que ya no se consigue, de la editorial Bach. Aquí están todos los prólogos y todo, ¿ve? Los imprimatur y todo. Eso es de lo mejor, de las mejores pues librerías católicas. Aquí están todos los imprimatur, aquí están los sellos eclesiásticos, y nos dice que esto también cualquier persona puede compararlo, y de pronto el señor José Plasencia no cae en cuenta eso, de que Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, no tuvo una idea muy clara de lo que es el dogma de la Inmaculada Concepción. Tal vez el dogma de la Virginidad de María sí, pero entonces yo también quiero solamente a manera de cultura general, porque resulta que aquí nos dice, con respecto a la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen, página 177, 4 grandes doctores, nótese bien, 4 grandes doctores de la Iglesia, de escuelas tanto franciscanas como dominicanas, o sea, franciscanas por Francisco de Asís y dominicanas por Santo Domingo de Guzmán, dice que parece no se pronunciaron a favor del privilegio mariano, merecen ser especialmente considerados, a saber, o sea, que no hablaron mucho o no tienen una definición exacta de lo que es la Inmaculada Concepción. ¿Quiénes son estos? Alejandro de Ales, San Buenaventura, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. O sea que no toda la mariología de Santo Tomás de Aquino es dogmáticamente lo que la Iglesia Católica acepta. En la página 185 también dice, sobre ese mismo tema, Santo Tomás de Aquino, dice, el santo doctor, nótese bien lo que pensaba Santo Tomás de Aquino, según la fe católica ha de creerse con firmeza que todos los hombres, exceptuando solo Jesucristo, que descendió de Adán, contraen el pecado original. De otro modo, no todos necesitarían la redención hecha por Cristo, la cual es errónea. O sea, Santo Tomás de Aquino no niega la concepción de María, su concepción inmaculada, pero no le quedó muy claro porque él pensaba que María, como todo el género humano, también necesitaba un redentor, que sería Jesucristo, su hijo, por los méritos de él, del derramamiento de sangre en el Calvario, en la cruz de Jerusalén. O sea, veamos bien cómo hasta un doctor de la Iglesia no tenía también una idea muy clara de todo lo que es mariología. Entonces no podemos decir que todo lo que decía José Plasencia, de que toda la suma teológica como tal es pues dogmáticamente hablando 100%. No, Santo Tomás de Aquino, aunque no lo hizo de mala fe, pero no alcanzó él en su razonamiento humano, porque al fin y al cabo es una mente humana, entender las cosas que ya después la Iglesia Católica definió a nivel de dogma. ¿Qué es lo que creía Santo Tomás de Aquino? Dice acá, aunque la Santísima Virgen hubiera sido concebida en el pecado original, se cree que fue santificada en el seno materno antes de nacer. Eso es lo que pensaba Santo Tomás de Aquino.
¿Qué es lo que define la Iglesia Católica en el dogma de la Inmaculada Concepción? Que desde el momento mismo de la concepción, que fue por obra de la tradición hable, los evangelios apócrifos, que los padres de María ya eran un santo matrimonio ancianos, muy parecido también a la historia de Zacarías y de Ana y de Isabel, los padres de Juan el Bautista. Ellos tuvieron a María también de una forma natural, evidentemente, porque el único que ha nacido de manera sobrenatural es Jesucristo por la concepción del Espíritu Santo. Pero ellos, Santo Tomás de Aquino, al igual que San Buenaventura y San Alberto Magno, pensaban que ella había sido libre de pecado antes de nacer. Y la definición dogmática como tal, en el cual Santo Tomás de Aquino no alcanzó a percibir, es que desde el momento mismo de la concepción, desde que el óvulo fecunda al espermatozoide, que puede ser casi 8 o 10 horas después, desde ese mismo momento, dogmáticamente es que se tiene como dogma de fe la concepción de María. Y él pensaba, como dice acá, que fue antes de nacer. Y no le queda muy claro lo que era la redención del pecado universal. Él también, Santo Tomás de Aquino, pensaba que esa misma redención cubriría a María. La Iglesia Católica piensa que no, por ella estar exenta de pecado en todo el sentido de la palabra, esa redención no la cobija ella, pero sí es portadora del Redentor, que es Jesucristo. Aunque estas cuestiones teológicas son un poco muy fuertes, es importante que todas las personas la conozcan y que lo dice tal directamente de este tratado de Mariología, que es de los mejores. Pues eso para aclararle pues al señor José Plasencias, que tanto hacía énfasis en lo que era pues la Suma Teológica, sin restarle evidentemente toda la importancia de ese tratado, que sigue siendo, al igual que todas las obras de San Agustín, sigue siendo pues de lo más alto en cuanto a estudio de teología católica. De hecho, hay una anécdota muy interesante de Tomás de Aquino, que él antes de morir tuvo una revelación divina de todas las cosas, de lo que era realmente las cosas de Dios, las cosas tan sobrenaturales de Dios, porque el teólogo, como era Santo Tomás de Aquino, razona estas cosas que son sobrenaturales, y veía a Santo Tomás de Aquino, perdón, en esa visión, cosas que él no alcanzaba a colocar por escrito en su tratado, que eran de mucho más, o sea, era tal, las cosas de Dios son el misterio de la Trinidad, todo lo que usted quiera, la creación del momento mismo de la creación, o sea, la relación directa con el Padre y el Hijo, bueno, todas esas cosas de teología más a la unión hipostática, todas esas cuestiones de más alto nivel. Él tuvo una visión, y dice tal la historia de que después de eso, su tratado, la Suma Teológica tan importante, él empezó a todos sus escritos a tirarlos a la candela. Llegaron unos frailes, compañeros de él, y evitaron eso porque él pensaba que ya lo que él había escrito es basura en cuanto a lo que realmente es. Cuando veamos a Dios cara a cara, y donde podamos tener ya realmente a ciencia cierta todas esas cuestiones que nos llama tanto la atención, sobre todo estas verdades, todos estos misterios de la fe. Eso también es una anécdota que quería pues resaltar sobre este gran hombre, Santo Tomás de Aquino, que le decían el buey mudo, porque era muy silencioso, era muy callado, pero era un hombre, una mente muy brillante de, como decíamos, de la Edad Media. Ahora, otra cosa que sí me sorprendió mucho del señor José Plasencia, nunca lo había visto yo llevo más de 30 años estudiando, yo no sé de dónde sacó él, pero él decía una relación directa, él decía una cita bíblica que está en Isaías 66:7, y él relacionaba esa cita bíblica con lo que es proféticamente hablando el nacimiento de Jesucristo. Esa cita bíblica yo la leía anteriormente, solamente va a hacer referencia de la Biblia de Jerusalén, porque esa cita bíblica no tiene nada que ver desde la misma exégesis católica sobre lo que es el nacimiento de Jesucristo. Esa cita bíblica cualquier persona la puede buscar, y la referencia no tiene ni teológica ni mariológicamente tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo, y él lo daba como un hecho en sí, y muchos apologistas lo han querido dar a entender de que eso pues tiene una relación directa con lo que fue el nacimiento de Jesucristo. Dice así en Biblia Católica, para que vean, no es mi criterio, ya es el criterio de los biblistas católicos de esta Biblia, la última, que es la Biblia de Jerusalén, quinta edición de la editorial de Scribner, también de la Escuela Bíblica de Jerusalén, o sea, los eruditos católicos de la orden de la misma orden de Santo Tomás de Aquino, de la orden de los predicadores. En esa cita bíblica que el señor José Plasencia daba como si fuera un hecho real, que proféticamente hablando tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo, eso es completamente falso. El Señor no está informado realmente de lo que está hablando, porque dice la cita bíblica de Isaías 66:7, antes de tener dolores ya había dado luz, antes de que llegara el parto había parido un varón. Resulta que en ese mismo contexto yo lo expliqué,
en videos pasados, no quiero volver a lo mismo, tanto esta Biblia de Jerusalén como la Vulgata Latina, como otras Biblias católicas de estudio, eso tiene que ver con el juicio sobre Jerusalén. Esa cita bíblica nunca la ha utilizado la Iglesia Católica para referirse al nacimiento de Jesucristo. Entonces, por ahí el señor José Plasencia también no está siendo veraz, no está siendo claro con las personas que lo siguen, porque como decía él al principio de su video, daba como un hecho real, porque mismo lo decía con unos alardes después del gran superteólogo, decía que el parto de María sin dolor es una verdad ya definida por la iglesia. Eso es completamente falso. Yo invito al señor José Plasencias que se retrate, que sea honrado, que tenga ética cristiana, diga que solamente es su posición personal, que es especulativo, que hace parte del magisterio ordinario, pero no del magisterio extraordinario, no lo que la Iglesia Católica ha definido dogmáticamente. Y esta cita bíblica después usted la puede investigar y puede mirar también los comentarios de los biblistas católicos. De hecho, en ningún tratado de Mariología esa cita bíblica se utiliza con referente al nacimiento de Jesucristo. Pero sí me sorprendió el señor José Plasencia, no sé dónde saca él, que unos comentarios de tradición judía, de unas misionadas, creo que daban a entender de que eso los judíos lo relacionaban con el nacimiento del Mesías. Acordemos que el Mesías era profetizado del Antiguo Testamento, y que decían unas misionadas, unos apartes, no sé, o unos targunes, no me acuerdo bien, pero en todo caso es parte de lo que es la tradición judía, de que esa referencia a Isaías 66:7 daba a entender de que era la madre del Mesías y que lo iba a tener sin dolor. Eso sí, para mí fue una novedad. Jamás, nunca había escuchado esas cosas, nunca en el judaísmo, en la teología judaica, en la doctrina judía había yo escuchado hablar semejante disparate, y no sé de dónde sacó él y en qué manera lo puede apoyar, pues de una manera, pues no de un simple comentario rabínico, sino a nivel, pues, de lo que los judíos. Acordémonos que todavía el pueblo judío no reconoció a Jesucristo. Una parte del judaísmo, los judíos ortodoxos, de los judíos más radicales, todavía están esperando un Mesías con unas características muy diferentes al reinado mesiánico en el cielo que proclamó nuestro Jesucristo. O sea, el mismo judaísmo, el mismo pueblo de donde nació Jesucristo, ellos mismos, los judíos hoy en día rechazan, los pocos judíos, porque realmente los judíos hoy en día en su gran mayoría son escépticos, son agnósticos. Los judíos como tal son muy pocos, el número de judíos practicantes es muy mínimo, menos del 10%. Ahora, yo sí, el señor José de Plasencia, esa otra postulado que él lanzó, yo no sé dónde lo sacó, pero voy a volver a mostrar otro libro que es muy importante. Primero que todo, demostrándole al señor José Plasencia que no hay un tratado de Mariología, no hay un documento oficial de la Iglesia Católica que cite a Isaías 66:7 como una referencia al nacimiento de Jesucristo. Eso es hipotético, y eso desde el punto de vista de la exégesis, desde las Biblias católicas de estudio, no tiene nada que ver, sino tiene una relación es con el pueblo de Israel y con los judíos en la antigüedad. Este otro libro se llama ¿De quién es Jesús? Este otro libro también es de otra editorial católica muy importante, también es editorial Elder, al igual que la editorial Bach, son de las mejores editoriales católicas. También es un libro español también. Este tipo de libros ya no se consiguen en el mercado. Lo interesante de este libro es ¿De quién es Jesús? Nos da una referencia del Jesús tanto para los cristianos como para el judaísmo, como para el islam. Veamos a ver lo que pensaban los judíos, porque el verdadero Mesías, no el que todavía el señor José Plasencias trató de hacer esa mezcolancia, no. En lo que son documentos de la tradición judía, como es el Talmud de Babilonia, un tratado de doctrina de los judíos también, que se escribió entre el siglo III al siglo V en Babilonia. En ese tratado, miren cómo se refieren a Jesucristo y a María. Eso está aquí en la página 53, como le digo yo, de este libro sobre de quién es Jesucristo, de un investigador, Joseph Imbach. Bueno, dice bien, póngale cuidado, verá. Se dice el que sí es el verdadero Mesías, no el falso Mesías que todavía los judíos están esperando. Ojo bien, señor José Plasencias. Se dice que Yeshua o Jesús de Nazaret, nótese bien lo que piensan los judíos de aquel entonces, fue fruto de la unión ilícita de un oficial romano y Miriam o María, prometida a José. Se hizo reo de seducción del pueblo porque fue acusado de magia y había despreciado la palabra de los sabios.
había interpretado la ley mosaica a modo de los fariseos y había afirmado que no había venido ni a quitar ni a poner nada de la Torá, o sea, de lo que es el Antiguo Testamento, la enseñanza. Nótese bien, señor José Plasencia. Los mismos judíos, mire cómo se refieren a María, el nacimiento de Jesucristo, de una relación adúltera, de una fornicación con un oficial romano, y eso está en el Talmud de Babilonia, porque el mismo señor José Plasencia citó el Talmud de Babilonia. Por eso es que creo que el señor José Plasencia no quiso aceptar mi invitación, que muy gentilmente le hice, y que en sus videos algunas referencias muy vagas, de una manera no muy indirecta, a mi persona, y que da a entender que los teólogos que no estamos de acuerdo con él somos unos herejes, porque eso dio a entender en todo su video. En la página 54, otra vez, Doctrina de los Judíos, sigue diciendo, esta leyenda, lo que estamos hablando, se fue ampliando probablemente también de que Jesucristo había nacido de la relación ilícita de María, la siempre virgen, la bienaventurada entre todas las naciones, que el cual el señor José Plasencia citó, con un oficial romano que se la nombre Pantera. Dice acá, a partir del siglo X, hasta convertirse esa misma leyenda, esa misma injuria, en otro tratado, perdón, que se llama la Toledo Yeshua. Dice las generaciones de Jesús, ya en la Edad Media, ¿no? De este, nótese bien otra vez, de este antievangelio, nótese bien, antievangelio judío, que se leía secretamente, sobre todo en la Edad Media, circularon numerosas versiones. Como citamos en el Talmud de Babilonia, aquí está B. Sabá 104b, la referencia que dice. ¿Qué dice otra vez? ¿Cómo presentan los Jesucristo al verdadero Mesías? Dicen, se presentaba a Jesús otra vez como el hijo ilegítimo de María y el soldado romano bandera. Su educación religiosa corrió a cargo de los rabinos. Más tarde se dedicó a la magia, eso pensaban los judíos. Acordemos que el mismo Sanedrín, al mando de Anás y Caifás, lo acusaron de reo de muerte por blasfemo, cuando cosió en su piel un pergamino con el tetragramatrón, es decir, el nombre de Dios, que contiene en hebreo las 4 consonantes, Yahvé. Recibió poderes sobrenaturales que puso al servicio del mal. Eso es lo que piensan los judíos, al cual el señor José Plasencia estaba haciendo énfasis. Finalmente fue desenmascarado como falso profeta, crucificado. Sus discípulos, tras haber robado su cadáver, proclamaron que había resucitado. Entonces, señor José Plasencia, no sé usted por qué toma el Talmud en Jerusalén, no sé por qué habla de una expectativa de un Mesías que van a ser de una madre sin dolor. Eso no tiene ningún asidero, no sé, tendría que demostrar eso desde la misma concepción de los más rabinos, no una opinión personal, porque eso no hace parte, nunca yo había ese disparate en una relación directa a Jesucristo. Pero bien, para ir finalizando este video, lo que sí es, y el señor José Plasencia no cae en cuenta, lo que sí es proféticamente hablando del mismo libro de Isaías, que sí hace una referencia directa a Jesucristo, no es la cita de Isaías 66, 7, 8, eso es solamente, está en la imaginación de estos apologistas fanáticos, radicales, que quieren imponer su postura sin aclarar a las personas que eso es solamente especulativo. Otra vez de la Biblia de Jerusalén, otra vez para que sea de una Biblia católica, lo que sí puedo constatar yo con la Biblia, que es fuente primaria para la Iglesia Católica, la primera fuente, revelación sagrada, si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, porque mire bien cómo he citado yo, Concilio Vaticano II, que no lo citaron estos dos apologistas, Catecismo de la Iglesia Católica, en comparación al Catecismo de San Pío X, Suma Teológica también, lo que piensan los judíos acerca de Jesucristo, tanto el Talmud como esa otra también leyenda en la Edad Media, y lo que sí podemos constatar en cuanto al nacimiento de Jesucristo, que viene del profeta Isaías, lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versos del 18 al 23, donde nos dice la palabra de Dios. Dice, José asume la paternidad legal de Jesucristo. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta, ya sabemos, está embarazada, ¿por quién? Por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, o sea, recto, piadoso, que no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Versículo 20, aquí va a intervenir Dios. Que es diferente al Talmud, ¿no? Que es diferente a todas esas
herejías y todas esas leyendas contrarias a la divinidad de María y sobre ese falso Mesías que nunca les va a llegar. Así lo tenía planeado cuando un ángel del Señor, nótese bien, un ángel del Señor se le apareció en sueños, algo que también era muy común también en el Antiguo Testamento, y le dijo a José, vamos a ver qué le dice el ángel del Señor. Esto sí es, señor José Plasencias, esto sí es una revelación sagrada que podemos constatar desde la palabra de Dios. ¿Qué le dice? José, hijo de David, no temas tomar contigo María tu mujer, porque lo engendrado en ella, engendrado del término genetéis, el que da vida, es de quién? Del Espíritu Santo, o sea, la tercera persona de la Trinidad. Versículo 21, dará a luz, nótese, va a dar a luz en un proceso natural, en un embarazo natural, en una gestación natural, el momento antes del parto, como dice Lucas médico, las mismas contracciones, rompimiento de fuente que debe haber sentido María, lo dice en Lucas capítulo 2 versículo 3, y más adelante, como también dice en la presentación del templo, abriendo matriz, porque esa era la forma como toda la concepción judía, no solamente era la ley, sino también el nacimiento. Dará a luz a un hijo a quien pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este sí es el verdadero, este sí es una revelación sagrada, no como lo que el señor José Plasencias está citando el Talmud. Todo esto sucedió, aquí está, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Vamos a ver lo que dice el profeta Isaías. Vamos a ver cuál es la cita bíblica del profeta Isaías por boca de este ángel del Señor. ¿Será que es Isaías 66, 8, como 7 y 8, como deben entender el señor José Plasencia? No, la cita bíblica es de Isaías 7:14. Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. No nos dice si con dolor o sin dolor, si de una manera natural o sobrenatural. Ese es especulativo, no como usted decía, señor José Plasencias, que era dada por fe, de que era sin dolor. Eso no lo constata la palabra de Dios ni la profecía. Y le pondrá por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Una vez despertó el sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, pero no la conoció hasta que ella dio luz a su hijo, a quien puso por nombre Jesús. Eso es lo que yo puedo constatar de la profecía de Isaías con referente al nacimiento del Mesías y a su madre, que era una virgen. No el Talmud, que dice que María era una fornicaria, una adúltera, y que Jesucristo era un sedicioso, un mago, un adivino y un rebelde. Entonces ahí también quería contestarle al señor José Plasencia sobre ese tema. Finalmente el señor José Plasencia se enfrasca dándonos ya una exégesis de lo que es la mujer de Isaías, la mujer de Apocalipsis 12, 1, 5. También una cita bíblica también muy interesante. Sabemos que es un género literario completamente diferente a lo que estamos hablando ahorita, que es un evangelio. También vamos a mirarlo también de esta misma Biblia de Jerusalén. Y vamos a mirar esta última referencia y con esto terminamos este video. Dice así en Apocalipsis capítulo 12, dice visión de la mujer y el dragón. Antes de mirar la referencia, que lo vamos a leer hasta el versículo 5, veamos a ver lo que otra vez los biblistas católicos, aquí está la referencia a pie de página de la Biblia de Jerusalén, quinta edición, dan sobre una posible explicación exegética, porque al fin y al cabo es un género literario con lleno de simbolismos, gematría bíblica, lenguaje apocalíptico. Entonces, pero se puede percibir algo. Nos dice acá, la escena, Génesis 12, 1, dice, la escena corresponde a Génesis 3, 15, 16. Nótese bien que toma el versículo 15 y el versículo 16 de Génesis. Aquí está. ¿Qué dice? Vamos a mirar a ver para que quede muy claro, porque son los biblistas católicos, no es mi persona. Biblistas católicos de la Escuela Bíblica de Jerusalén, Instituto Pontificio, desde la época también de San Pío X, dice así. Veamos a ver, Génesis 3, 15, 16. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te aplastará la cabeza mientras tú acechas tu calcañar. La mujer le dijo, tanto haré tu fatiga cuando sean tus embarazos, con dolor parirá los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Nótese, no es mi persona. Biblistas católicos de Jerusalén, del Instituto Pontificio de la Escuela Bíblica, nuevamente, explicación a pie de página, dicen otra vez, la escena corresponde con Génesis 3, 15, no solamente el 15, sino también el versículo 16. El versículo 16 que muchos de estos apologistas han tratado de desviar la atención, de no relacionar del protoevangelio, los biblistas católicos relacionan.
Y eso está muy claro para que quede acá. Cualquier persona puede constatar que lo que estoy diciendo yo es una explicación a pie de página que aparece acá. Sigue diciendo, la mujer da luz con dolor, versículo 2, al que será el Mesías. Versículo 15, Satanás la tienta. Versículo 9, la mujer persigue así como la descendencia de ella. ¿Ven? La mujer representa, o es una explicación, al pueblo santo de los tiempos mesiánicos. Por lo tanto, a la iglesia que lucha también. Y dicen también, porque esto es hipotético, dice, es posible que Juan piense también en María, nueva Eva, la hija de Sión, que trajo al mundo al Mesías, como aparece en Juan 19:25. O sea, es posible también que ese mismo texto, Apocalipsis, y sobre todo tomando como referencia el 1 y el 2, Apocalipsis, 12, tiene una referencia muy directa, como lo que vemos de Génesis capítulo 3, versículo 15 y 16. El texto dice, apareció en el cielo un signo sorprendente, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y tocada con una corona de 2 estrellas. Está encinta y grita con los dolores del parto por el sufrimiento de dar a luz. Aquí está. ¿Ve? Nótese, ven que eso también lo relaciona con Génesis 3, 15 y 16. Apareció después otro signo en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos, que lleva sobre su cabeza 7 diademas. Barrió con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó por la tierra. El dragón se detuvo, nótese bien, delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, el que rige todas las naciones con cetro de hierro. Si el texto, vamos a ver exegéticamente hablando, nos está hablando de una mujer con unas características muy especiales, coronada, pues aquí mismo lo dice con una corona de estrellas. Nos da otra característica, está encinta, grita por los dolores del parto. ¿Y qué va a hacer? Esos dolores del parto, ¿cuál es la consecuencia o el seguimiento después? Nos lo dice en el versículo 5. La mujer, esos dolores y el trabajo de parto, da a luz. O sea, da luz a un hijo varón. ¿Qué características tiene este hijo varón? El que rige todas las naciones con cetro de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado por Dios. Ahora, si nosotros vamos a mirar a ver, aunque eso sí es hipotético, como dice acá, puede ser que sea una referencia al parto de María, puede ser también que sea una referencia al pueblo de Israel, puede ser una referencia a la iglesia, pero ya vemos cómo los mismos biblistas católicos relacionan Apocalipsis 12:1 con Génesis 3, 15, 16. Pero es interesante porque en exégesis bíblica, lo que son la concordancia de textos bíblicos, esa misma referencia de lo que es el nacimiento de Jesucristo, también tiene una relación muy directa, y con esto finalizo, lo que es el anuncio del ángel Gabriel a María en Nazaret, que aparece en Lucas capítulo 1, verso del 31 al 33, dice así la palabra de Dios. Mire bien, lo que le profetiza el ángel a María es lo mismo sobre ese hijo que va a ser rey. Aquí, tiene una relación muy directa el versículo 5 de Apocalipsis 12 con lo que dice Lucas 1, 31, 33. Reinará sobre... veámoslo del 32, ¿no? Cuando le dice, perdón, desde el 31, dice, vas a concebir en tu seno y dar a luz a un hijo. Entonces, concebir y dar a luz. En Apocalipsis dice también que esa mujer está embarazada, está gritando con dolores de parto y después da luz. Hay una relación directa, pues lo podemos mirar a ver. Dice, a quien pondrá por nombre Jesús. Ahora, ¿cuáles son las características de este hijo? El versículo 32 y 33, una relación directa, también exegéticamente hablando, con el versículo 5 Apocalipsis. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, otra vez un hijo varón, al igual que la mujer de Apocalipsis. Y aquí en el versículo 33, nótese bien lo que dice en el versículo 33 con lo que dice el versículo 5 Apocalipsis 12. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Entonces, de pronto también, exegéticamente hablando, a mi parecer, una opinión muy personal, también basado en lo que dicen los biblistas católicos de la Biblia de Jerusalén, Apocalipsis 12:1 tiene una relación muy directa con Génesis 3, 15 y 16. Bien, mis amables amigos, espero que les haya gustado este video. Como siempre es público, es un estudio personal sobre este interesante tema de María, madre de dolor, la esclava del Señor, respondiéndole también al señor José Plasencia su video. Espero pues que lo tome a bien, con el respeto, porque es un gran apologista, pero sí de pronto sí quería hacer énfasis de que él dio a entender, y pueden mirar ustedes en su video, en su canal en YouTube, de que María sin dolor era como una verdad de fe, porque él mismo lo decía, y eso no es. El señor José Plasencias
con todo el respeto que merece, con todos sus videos, su conversión al catolicismo, ser amigo del padre Luis Toro, eso no lo acredita usted para que diga algo que ni siquiera magistralmente se ha definido ni a nivel del Papa, ni a nivel de los concilios, ni a nivel de lo que es la teología actual de Mariología en la Iglesia Católica, como lo demostré en este video. Si quiere responder al señor José Plasencias, con mucho gusto, este es un video público. Si quiere que hagamos un compartir, también lo mismo, de todas maneras está etiquetado. No siendo más por el momento, quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad.